Lo autoriza Romero. Ya se juega 2 de mayo. Guaraní Equipo Sports. La pelota que va para Cantero. Corría Matías Martínez. Lateral para el 2 de mayo. Centro de Aragón de cabeza. Cerca del palo izquierdo. Así llegó el 2 de mayo. Con la pelota quieta. Le avisa a la portería rival. Tuvo una muy buena posibilidad. Me parece que fue Coronel el que terminó ganando por arriba en el golpe de cabeza. Quedó muy sentido Servio. Domina Barrientos, juega Barrientos. Pasa el medio para Mansur. La eleva Mansur. Llega sobre ese costado y recupera Coronel. Franco Aragón la va cambiando para César Castro. Se resbaló, ganó Benítez, espera Ferfer. Sigue Benítez al medio. Willy sacó el disparo. Pegó en Sosa, cayó en el piso. Le pegó de afuera. Rebotó en Sosa. Termina en córner. Sentido el defensor central del 2 de mayo. Es que en el, ¿Le pegó en la cara? Sí, en el rostro le termina pegando el remate de Willy Mendieta. Una equivocación en la salida de Castro. Resbala, pierde la pelota. Y esta equivocación le permite justamente a Guaraní en 25 minutos tener la primera posibilidad en el remate de Mendieta, que había pegado justamente en el rostro de Sosa. En el rebote también se dio una posibilidad. Justamente la pelota pega en Sosa, hombre que estaba en el piso. Se viene Mansur, tiro libre. Busca el centro Mansur. En la última etapa, en la última parte de este primer capítulo. Centro de Mansur. Fernando Fernández. Guaraní del legendario Fernando Fernández. Y sí, la jerarquía es así. El centro de Mansur. Apareció Ferfer. Pelota para Fernando Fernández. Y un toque sutil para enviarla hacia el palo izquierdo. Pone el primero en la última parte de este primer capítulo. Vean ustedes, apareció de puntín Fernando Fernández para finalizar, para anotar, para convertir. Pone el primero para el conjunto legendario. Y Benítez los involucrados en ese costado derecho. Lateral de Pérez para Mansur. Centro de Mansur dentro del área. Fernando Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de su goleador, de Fernando Fernández. Jerarquía, precisión, calidad. El hombre gol que tiene Guaraní. Aquí aparece para convertir el segundo. Vean ustedes, para que aparezca Fernando Fernández, que no tiene piedad en esta mañana del lunes. Pone el segundo para Guaraní. Lo decíamos, no aprovechaba el 2 de mayo. Y Ferfer, con 2 aproximaciones claras, marca 2 goles. Doblete para el goleador de Guaraní, que lo gana por 2-0 aquí en Pedro Juan Caballero. De que se pueda sacudir el 2 de mayo con lo que acaba de ocurrir, donde Guaraní estiró la diferencia con Fernando Fernández. A ver si esto alcanza el 2 de mayo. Domina Coronel. El pase para César Castro. Centro de Castro. De cabeza Luis Díaz. El frentazo que termina afuera. Alcides. Continúa. La cambia Barrientos. Nico Barrientos. Martínez jugando con Willy. Pelota para Barrientos. La enganchó. Va Nico. Barrientos punteó. Va para el mago. Mendieta y el tiro que desvía a Servín. Lo manda al córner. Se lamenta Willy. Estuvo cerca del tercero el legendario. Y qué jugada extraordinaria, porque se juntaron varios. A un toque terminó jugando aquí el aborigen para el último pase de Barrientos para Mendieta. Servín evitó el tercero. Lo va a ganar el legendario. Pelota larga cuando Romero marca el final del partido. Tercer triunfo al hilo del conjunto legendario en el arranque de esta apertura. 9 de 9, puntero de la apertura. El Guaraní de Francisco Chiqui Arce aquí lo ha ganado por 2-0.